Doy la bienvenida y agradecer al Colegio de Fonoaudiólogos, a la presidenta, señora Roxana Molina, licenciada, a Silvia Lidia, que viene a disertar también hoy sobre este tema tan importante, y al doctor Ariel Acham, que como colega y especialista en el tema y es un reconocido profesional del medio, al que le damos la bienvenida y le damos gracias también por la colaboración desinteresada para estos miércoles científicos donde venimos a actualizarnos y siempre en búsqueda de la verdad y aprendiendo constantemente. Gracias también a los estudiantes de la carrera de fonoaudiología con su participación y aceptación en esta actividad. Empezar desde el pregrado a interesarnos y a embebernos de los temas que tienen que ver con la práctica profesional les auguro un futuro muy promisorio. No digo más nada, me paso al doctor. Buenas noches, muchísimas gracias al Colegio Fonoaudiólogos por permitirme participar en esta jornada y compartir con ustedes. Bueno, la idea de hipoacusia es que aquí nos tratamos con un diagnóstico auditivo. Bueno, los oídos no sirven de nada a un cerebro sordo, que es un proverbio árabe. Y esta es la premisa para todo lo que vamos a ir hablando. El cerebro, si no se estimula a través de la vía auditiva, va a desarrollar poco y nada con respecto a lo que es el lenguaje y otras cosas que ya vamos a ir hablando. Pero me parecía apropiado con esto. Bueno, ya me he presentado, así que vamos a ver rápidamente lo que es la vía auditiva. Tiene el externo, un medio, la cóclea y la vía auditiva. Como verán, es una cosa extremadamente compleja, el cual tenemos un externo que tiene pabellón, que tiene un conducto auditivo externo que termina en la membrana del tímpano. Tenemos un tímpano con estructuras. Cada una de estas partes va a provocar o puede provocar algún componente de hipoacusia. Las mismas van a ser de diferentes tipos, como ya lo vamos a ir viendo. Y va a depender de un montón de condiciones. El oído medio, transformación de las ondas acústicas, esa onda sonora que viaja, se convierte en mecánica, adaptación de impedancia, bueno, los mecanismos de protección del oído, hasta que esto llega a la ventana oval y se transmite hacia la cóclea, estimulando los diferentes receptores de la membrana de la rampa vestibular y de la membrana tectoria, para que eso se transforme en un potencial eléctrico que viaja en las diferentes ondas, cómo se va propagando y cómo el caracol o el espiral o el órgano corpi, como le dicen los médicos, para la gente si le dice caracol entiende mucho mejor, porque la similitud es muy buena. Entonces, a medida que vamos teniendo esto, ¿sí?, es la sonotopía coclear, y vemos todas las condiciones que tenemos. Esta es la vía auditiva, la cual desde que sale hasta que llega, vamos a ir teniendo las diferentes condiciones en las diferentes estructuras del tronco hasta que llega a la corteza temporal y se hace consciente lo que yo en este momento estoy hablando con ustedes, por ejemplo. Entonces, las vías ascendentes auditivas, cómo se hace la selección de sonido. Todo esto es extremadamente complejo, pero lo que quería traer es para que lo podamos ver. Entonces, estudios básicos de la vía auditiva. La audiometría, que puede ser, que es la medición de la audición o de la agudeza auditiva. Podemos tener audiometría tonal-liminal, supraliminal y la logoaudiometría. La audiometría, obviamente, no es algo que se pueda hacer en todas las personas. Habitualmente, desde los 4 o 5 años en adelante las podemos hacer,
Pero yo he tenido fonoaudiólogas tanto en Buenos Aires como aquí mismo en Santiago del Estero, que de acuerdo a la capacidad que tengan, hasta de 2 años han logrado hacer una audiometría tonal porque el chico colabora, lo pueden adaptar y hacen un montón de cosas. Bueno, audiometría, la audiometría vocal, que la audiometría instrumental, que es como la hacíamos o como la hacen algunos de los ORL más grandes también. El tiempo a veces es tirano, entonces hacer una audiometría instrumental con diapasones se hace por ahí complejo. Entonces, podemos tener una vía aérea con compromiso y una vía ósea para compromiso. Todo esto va a ir armando y concatenando cosas, ya lo vamos a hacer bien. Entonces la hipoacusia, que es lo que hemos empezado a hablar, puede ser mixta también. Puede ser conductiva, puede ser sensorial. Conductiva, todo lo que llegue hasta la membrana oval, y lo neurosensorial, de ahí hacia adelante. Y la mixta, la que tenga cualquiera de las dos. Entonces, la audiometría tonolineal puede ser por vía aérea, vía ósea, lo hacemos en una cabina sonoamortiguada, tenemos los diferentes aparatos y de acuerdo a las marcas y la experiencia que tenga cada uno con ello, los fonoaudiólogos van a realizar esto. Todos estos estudios que estamos haciendo no los hacemos los otorrinolaringólogos, los indicamos y los interpretamos. Y aquí también radica el hecho de que la fonoaudióloga que realiza el estudio tiene que tener su preparación y su condición. Todavía no está, y siempre dice que los fonoaudiólogos deberían ser especialistas. Hay gente que se dedica a hacer audiología, pero no son audiólogas por especialidad, son fonoaudiólogas. O sea, no existe el título de fonoaudióloga especialista en audiología como tal. ¿Está? Pero no, o sea, no es como decir médico o otorrinolaringólogo. Por eso, o sea, pero no está certificado así, o sea, está, es un detalle, pero que me parece que no, porque debería poderlo hacer, debería poderse anunciar como tal, y es un detalle, que para mí siempre, como les digo a los que me conocen, van en desmedro de los fonoaudiólogos. Y es extremadamente importante porque son los que van a decir y con la cual nosotros vamos a tomar una determinación tan importante como indicar algún elemento, que puede ser un audífono, puede ser un osto integrado, puede ser un implante o puede ser una cirugía. Y todo esto va a ir a punto de partida de lo que una fonoaudióloga, como los que están y como los que van a ser ustedes, los que estén, esa es la importancia. O sea que, miren lo importante que será. Que yo voy a tomar una condición o voy a indicar un tratamiento en función de lo que usted me informe y de lo que usted trabaje con ese paciente. ¿Determinados zonas tonales? Bueno, estas son las diferentes partes de la audiometría. ¿Para qué viene esto? Bueno, los grados de hipoacusia, leve, moderada, severa y profunda. Las hipoacusias pueden ser conductivas, cuando tenemos un espacio entre la vía ósea y la conductiva. Entonces, esto nos va a decir, bueno, un montón de patologías. Esta hipoacusia conductiva puede estar, por ejemplo, en un paciente que tiene un poco de moco en el oído. También puede estar en un paciente que tenga algún problema a nivel del conducto auditivo o del pabellón. Entonces, este paciente tranquilamente puede ser, dice, no, tiene una hipoacusia conductiva de 60 decibeles, pero está bien, y tiene un síndrome de Cruzón. Ese paciente no tiene perforación, están imperforados los dos conductos auditivos y va a ir a la colocación de un baja, por ejemplo, como lo tenemos a Daniel. Entonces, neurosensorial.
Muy bien, entonces tenemos un descenso de ambas, tanto la vía ósea como la vía auditiva. El problema está en el órgano corte y en función de esto vamos a poder ver y a indicar, por ejemplo, un audífono, un implante coclear, todo va a depender de la edad, el tipo, la patología a la que se agregue. ¿Por qué estoy hablando de esto? Y trato de no explayarme mucho, porque la idea de esta, de esta charla es ir viendo la importancia que tiene el fonoaudiólogo dentro del manejo de la patología. Porque como le decía recién a una de sus colegas, lo que hacemos los médicos es un acto quirúrgico, una indicación, miramos un estudio, hacemos el diagnóstico. Eso no es menor. Pero quien va a hacer el diagnóstico y que después va a trabajar con ese niño, porque no es ponerle el audífono, ponerle el implante y si te he visto no me acuerdo. Empieza una secuencia de trabajo, que es la adaptación, que va siendo el hecho de que el chico se haga amigo de eso. Recuerdo que conté una que te esperé. Entonces, pero todo eso depende de quién, de ustedes en el manejo de esa cosa. Bueno, las mixtas que ya hemos hablado, la cofosis, anacusia, yo no tengo ninguna audición, y el logobiometría. Bueno, la logobiometría, la medición de las palabras, la inteligibilidad de las palabras, esto lo hizo el doctor Tato, ¿sí? El doctor profesor Tato se nos fue con 102 años ya por el 2004, un 29 de abril, que era el animal, así que era un animal con las cosas que sabía este hombre. Entonces el 18 de julio cumplí 103 años, se fue antes. Él definió esto, lo que es la logobiometría, y es lo que se usa hoy en el mundo entero. Entonces es una persona, bueno, las diferentes curvas de la logobiometría, qué es lo que quiere decir, dónde estamos, qué es lo que tenemos, la impedanciometría, que esto es lo que nos va a servir en la parte pediátrica para hacer el seguimiento de los pacientes dentro del algoritmo de la detección de la hipoacusia. Bueno, la timpanometría, como el reflejo esarterial, la función tubárica. La timpanometría nos va a dar diferentes tipos de curvas, que es lo que llamamos el timpanograma. Vamos a tener las diferentes tipos de curvas de Heber, con diferentes tipos de patología. Muy bien. Y este estudio, tan simple, pues con el reflejo escarterial bien hecho, nos va a permitir a nosotros colocar un audífono, poner un tubo de ventilación, hacer una cirugía, por ejemplo, en el diagnóstico de una arteriosclerosis. Bueno, las diferentes formas de interpretar, potencial evocado auditivo, que lo podemos hacer en el screening. Esto nos va a ir marcando las diferentes ondas de acuerdo a dónde esté, y la reproducibilidad de la onda 5 es lo que nos va a ir marcando este potencial auditivo para permitir detectar específicas ondas que representan diferentes expresiones neuronales de la vía auditiva y su pasaje por el tronco cerebral. Y esto es extremadamente importante en el manejo o en el diagnóstico para que ese paciente, por ejemplo, sea candidato a un implante coclear. O sea, le he ido tratando de poner cada uno de los estudios con cosas muy simples, desde lo médico hasta lo, bueno, yo siempre digo lo mismo, inclusive médico-fonológico, porque la colocación del implante es la colocación del implante, y desde que el paciente se realiza el encendido para adelante, durante muchos años, yo he conocido uno que llevaba 12, que es de Tucumán, y el nene, si tenía el audífono, el implante prendido, no tenías idea que el chico empezó completamente. Entonces, y eso tiene logrado los fonoaudiólogos, con la estimulación del tiempo verbal, y todo el trabajo fue implantado cuando tenía
un añito. Entonces, gracias. Parte de esa clase es el doctor Andrés Pereira, que es el jefe de trabajo práctico de la cátedra de Poesía. Entonces, hipoacusia. Empezamos con esto. Es la disminución de la percepción auditiva, que es la vía habitual para adquirir el lenguaje. Es un problema especial importante en la infancia, porque provoca el desarrollo intelectual, social y el desarrollo del pensamiento. Entonces, aquí radica la importancia del diagnóstico de lo auditivo en las edades más tempranas posibles. Cuanto más temprano lleguemos a este diagnóstico, cuanto más temprano lo sospechemos, cuanto más temprano podamos actuar sobre eso, esto va a estar. Y en los adultos, al revés, empieza a llevar un trastorno de depresión, ensimismamiento, aislamiento. Y si el paciente tenía de base algún otro problema, incluso si tenía, por decir algo, algún estigma de demencia senil, se acelera. Entonces, esto está bien. Y he tenido dos pacientes de Héctor Doña Rosa. A Doña Rosa le sacaron sus nietos, casi la llevan puesta con un auto porque ella nunca escuchó. Entonces, como decía la hija, que tenía 87 años, un día, haberle puesto los dos audífonos valía la pena por la alegría que tuvo. Volvió a compartir la mesa, volvió a salir con sus nietos. Era una mujer extremadamente activa, sana. Lo único que tenía es que tenía una hipoacusia muy, pero muy pronunciada. Entonces le cambiaron la vida a él. Sin embargo, su marido, me acuerdo que era militar, y milico conocer otra cosa, bueno, no, él lo dejó en la mesita de luz. La pregunta es quién falla, y si falló don Héctor que no quiso adaptarse, o falló quien trabajó con don Héctor para poderlo ayudar a adaptarse. Pero bueno, a mí me enseñaron siempre que la indicación de los audífonos los hace ¿quién? ¿Quién haría la indicación del audífono? ¿Quién? ¿Quién indica el audífono? Bueno, a mí me enseñó un maestro, que era el profesor Thompson, viejo padre del profesor Dr. Thompson también, y el audífono lo indica el paciente. ¿Por qué lo indica? Porque ve su necesidad. Yo tengo una señora muy coqueta, que ella, muerta antes que sencilla. Entonces, no va a usar el audífono. Y la hija, el marido y todo el mundo quiere. Porque para ella es más importante verse linda y poder mostrar que alguien le vaya a querer preguntar que no tiene un audífono. Tiene indicación del médico, la pone, han hecho una selección, está buenísimo. La señora ando nervada con él. Con el audífono, pero no lo usa porque prefiere eso. Entonces, mi maestro tenía razón cuando dijo eso. Entonces, en ese detalle también hay que trabajar o hacer estadísticas. Bueno, las estadísticas siempre sirven para algo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que la hipoacusia 5 de cada 1000 recién nacidos vivos. Hipoacusia moderada, 3 de cada 1000 recién nacidos vivos. Hipoacusia severa profunda afecta a 1 de cada 1000 recién nacidos vivos, 1 de cada 10 recién nacidos vivos con factores de riesgo, 1 o 2 de cada 50 recién nacidos útil neonatal, y ven que todos estos casos de hipoacusia corresponden a un problema profundo en la audición. Muy bien, entonces si yo esto lo llevo a que en la neonatología del hospital regional tengo una terapia o una neonatología que tiene creo 60 camas, de las cuales 20 son de útil neonatal. Ya tengo 20 niños, y habría que ver el giro cama, que lo desconozco, con probabilidades y grandes chances de tener una hipoacusia profunda, o sea, un compromiso profundo de su audición. En el momento de presentación, déficit auditivo permanente se presenta en el periodo neonatal, o sea, que son congénitos, el 80% de los casos
se deben a alteraciones genéticas. De esto que veníamos hablando. También pueden derivar otras causas capaces de provocar la pérdida auditiva, como por ejemplo los factores ambientales. Factores que pueden actuar durante el embarazo son las infecciones congénitas. O que son los TOC o los ototóxicos, por ejemplo. Entonces, el seguimiento del embarazo es una condición para cuidar el oído. Después, otras causas, la lesión del sistema auditivo durante el parto, accidente obstétrico, prematurez, bajo peso al nacer. Y los primeros días principales no se pueden ocasionar déficit auditivo son el tratamiento con ototóxicos, la infección, los traumatismos. Entonces, cuando hablamos de ambientales, el Hospital Italiano presentó un trabajo de muchos niños que nacieron después de la explosión de la AMI. Todos los niños nacieron con trauma acústico y con hipoacusias leves, moderadas. O sea que la vía auditiva ya sabemos que está completamente formada al nacer. Termina las primeras 12 semanas de arreglarse, pero todo está en condiciones. La onda expansiva dejó hipoacústico a todos los niños que viven en un radio de 10 cuadras a la vuelta a la redonda de la AMIA. Entonces, cuando hablamos de diferentes partes, y ahí empezamos también con lo que es el hecho de cuidar la audición. No olvidar que los primeros días los principales náuseas pueden ocasionar déficit auditivo y son los tratamientos con los tóxicos, las infecciones y los traumatismos. ¿Y para qué va esto? Porque yo realmente me canso de ver que lo único que parece que tiene el niño que sale la neo son los ojos. Porque yo les pregunto, ¿tiene control oftalmológico? No le falta uno. ¿Tiene control audiológico? Ah, no estaba la fonoaudióloga, no ha ido, no ha venido, no estaba. Siempre pasa algo con la fonoaudióloga. Pero no es que pasa algo con la fonoaudióloga, sino que considera que ver es más importante que escuchar, o como no sabe lo que por abajo viene pasando en ese desarrollo lingüístico, en ese desarrollo social, personal, de todo esto que hemos hablado, como definir hipoacusia, no le da la importancia que necesita. Entonces ahí también vamos a tener que rever lo que es la promoción de esto. Entonces todos los niñitos que han estado en un aneo, o que han sido prematuros, o que han tenido algún detalle con el parto, los tenemos que seguir. Y no es solamente pasa. La otra emisión, o golpeo un cosito y si chicos, ya está todo bien. O sea, y con esto, y cómo y cuándo, la pesquisa auditiva es fundamental para el pronóstico y la calidad de vida del niño. Las 12 primeras semanas de la vida externa son especialmente importantes para el desarrollo, más que para el desarrollo, es para terminarse de completar. La identificación de intervención temprana se asocia con un mejor desarrollo del lenguaje hablado, sobre todo si se diagnostica la frase prelocutiva. Entonces, hay cosas que tenemos que ver y tenemos que charlar con nuestros pediatras, hablar con los médicos y ir viendo y ir redefiniendo. Porque esto de que el chico es mimoso, de que el chico habla mal porque es el único chiquito de la casa, que lo tete, no. No, o sea, para eso hay un detalle. Entonces, la audición tiene derecho, ya vamos a charlar, sí, a través de la ley 25415, que estableció el derecho a todo recién nacido. En esta provincia se realiza a través del programa provincial de atención temprana, atención y hipoacusia, que en nuestra provincia fue creado por la ley 674 de 2005 y el 12 de octubre del mismo año, por resolución ministerial, fue creada. En nuestra provincia funciona el hospital regional, que es el contacto, y está a cargo del médico doctor Alberto Tiberti, que es a la fecha quien lo tiene a cargo su dirección. La idea de este programa es tratar de llevar y hacer cumplir esta ley que establece. Está en el Zoom el doc. Está en el Zoom el doc Alberti. Ah, bien. Perfecto. Entonces, vamos a ir viendo, y después, ¿qué viene con esto?
el certificado único de discapacidad. Todo niño con diagnóstico de hipoacusia bilateral severa profunda, el cual será firmado por médicos pertenecientes del subsector público. El certificado médico de diagnóstico de hipoacusia grado bilateral consta la presente de alto riesgo y libre, y debe ser realizado por médicos reales. Debe conocer los resultados de las audiciones acústicas y los potenciales. Con umbrales por tono y demás elementos diagnósticos. Estas son las condiciones que figuran en el reglamento del Programa Nacional de Hipoacusia. ¿Quiénes son los que hacen esto? Toda esta parte. Los fonoaudiólogos. Esto lo va a llevar a una pensión no contributiva, eso ya vamos a ver, pero el certificado único de discapacidad tiene que hacer cumplir la ley 22431 y la 24901. Los requisitos para iniciar el trámite del SUD se encuentran en la página gubernamental que la tenemos ahí abajo. Bueno, ¿para qué pongo esto aquí? Porque el hecho de tener que llegar a la condición o la necesidad de que yo tenga que ponerle un audífono, no uno sino dos, a un niño y hacer la estimulación preimplante, por ejemplo, y empezar a hacer todas unas condiciones, no vamos a desarrollar ahora, el costo de esto es altísimo. Si es que el paciente no puede, la parte pública no lo puede proveer, entonces hay que empezar. Las obras sociales te piden todo esto. La estimulación auditivo-verbal del niño también. Todo esto lleva y concatena una secuencia de actos y un montón de cosas que es un peregrinar. Entonces, y que en esto, como les he dicho siempre, las fonoaudiólogas son las que van a ir por parte. Van a estar los audiólogas primero, o están las que van a hacer la que es la estimulación, el trabajo y después todo el resto del equipo con el cual el niño se va a trabajar. Por ejemplo, cuando hablamos de estimulación, ya, o sea, propiamente dicho, un paciente que está necesitando esto. Entonces, la dosis con la frecuencia neonatal, entre las primeras 36 y 48 horas, ¿qué pasa? No pasa. Bueno, esto que está aquí, y la dosis de frecuencia neonatal, para niños con factores de riesgo. Esto es lo que tenemos que tratar nosotros de hacer cumplir, de ser estrictos y llevarlo a rajatabla. En las entidades públicas, porque por lo menos no podemos contener lo que tenemos, en las privadas se hace más difícil, porque las fonoaudiólogas no están todo el día y los chiquitos nacen a cualquier hora, cualquier día. Sábado, domingo, feriado, no tienen día ni hora. Entonces, estas cosas son importantes y la organización de esto hace, de este algoritmo, hace que muchas cosas buenas puedan suceder a estos niños. En la forma en la cual ustedes, como fonoaudiólogos, pueden ayudar. Y después está el algoritmo familiar. ¿Por qué le pongo yo este nombre? Porque etapa del desarrollo de lenguaje niño, balbuceo interactivo 0-3 meses, 3-4 meses, balbuceo más prolongado, 5-8 meses, el niño vocaliza, 7-8 meses, balbuceo imitativo, dice, bisílabo, ma, pa, sopla y va empezando a practicar, responde su nombre, esto. Y después está el criterio de desarrollo normal de la vía auditiva, o sea, cómo va todo lo demás, cómo ese chico va empezando. 0-4 meses, debe hacerse con ruido, utilizarse con la voz de la madre, se hace momentáneamente su actividad cuando oye ruido, tiene conversación, 5-6 meses localiza los sonidos. ¿Por qué le pongo familiar? Porque no hay que ser médico para que esto se dé. Si el pediatra y ustedes le enseñan a la mamá a leer esto, a interpretar, a hacer el seguimiento de su niño, si algo falla, la mamá no falla, ¿no? Ninguna mamá va buscando la enfermedad de su niño. Siempre pregunta, siempre busca cómo va a ayudar. Entonces, por ahí te lo ven 1000 veces. Y le tiene, bueno, tiene que entender que esto es una cosa que a veces tiene 12 meses y un día y me parece que algo de esto no está. Bueno, vamos a ver, eso, tranquilo. Pero esa es la idea. ¿Sí? Y no como el nene que he visto hoy que tiene 3 años, habla cruzando todas las sílabas, hay palabras que las dice correctamente, y para mí tiene una efusiva de novela, y espero que sea eso nada más. Pero tiene 3 años, grita y habla así,
desde que ha empezado. Entonces hay 3 años de hueco. No soy ni juez ni jurado, ni víctima ni victimario, por favor nadie se haga, pero bueno, esto está fallando ahí. Estas cosas simples. No vamos a hablar de un aparato para hacer una autoemisión, ni que hablar para hacer un potencial evocado auditivo, ni un audiómetro, ni una sala completa de estudio auditivo. Estamos hablando de esto. ¿Sí? ¿Y esto por qué está? Porque tenemos también médicos dentro de la sala y dentro de la... Entonces, las cosas simples a veces empiezan con cosas simples. Y muchas cosas simples hacen que algo sea más complejo. Entonces, a mí me gusta poner el nombre del algoritmo familiar y que está, bueno, entonces, la fonoaudiología. El fonoaudiología es la misión de realizar el estudio biológico por el diagnóstico del tipo de hipoacusia que se tiene, realiza la selección de dispositivos indicados por el médico, realiza lo más importante, el proceso de adaptación a lo mismo, la estimulación activa verbal, los resultados que pueden llegar a normalidad auditiva. Sin olvidar que esto es una discapacidad, porque también muchas veces he escuchado que no, una vez que le colocó el aparatito, sea cual fuera, ya no es discapacitado. Es discapacitado para siempre, una vez que se rompe la vía auditiva, pues. Y si él no tiene ese aparato o no tiene pila, el día que no tenga la pila, que le pasa a ir el aparato, que lo tengo que cambiar, o que tengo que hacer el mantenimiento, o lo que fuera, voy a estar hipocúsico, o voy a estar sordo durante todo ese tiempo, desconectado. O sea, siempre voy a ser un discapacitado. Porque parece piensa de que como yo le he soslayado al problema con el dispositivo y tengo normalidad, casi normalidad, el paciente no es normal, es discapacitado en ese lugar. Entonces, bueno, les quiero agradecer a todos esto, espero no haberlos aburrido, pero bueno, la idea era mostrarles la cantidad de cosas, diagnósticos, patologías, lugares en lo que es la vía auditiva, componente, y las diferentes enfermedades que van a hacer. Nosotros, a Dios gracias, tenemos la posibilidad de tener un programa, el cual, bueno, yo he participado muchas veces, no de la cirugía, pero en el momento en el cual se han hecho el implante, el encendido, y esto de que ustedes, que son estudiantes, están aquí, es muy bueno, porque fonoaudiólogos faltan y un montón. No solamente el hecho de esto, sino en la medida en que ustedes estén y que cada uno desarrolle esa especialidad y ojalá algún día sea tal cual como es. ¿Entienden? O sea, ustedes pueden ser fonoaudiólogas audiólogas, pueden ser fonoaudiólogas que hacen voz, pueden ser fonoaudiólogas que hacen deglución, que hacen trastornos fonodilutorios, fonorespiratorios. Y hay gente aquí que solamente elige hacer eso y le va bien. Y ojalá que también sean reconocidas, como digo siempre, desde el punto de vista, porque eso, yo a muy chico en la facultad le digo que la filantropía no existe. O sea, nosotros tenemos diferentes actividades. Tenemos familias, tenemos hijos, tenemos las mismas estructuras o cosas que le pasan a todo el mundo, las tenemos nosotros también. Su exposición, que ha sido una introducción muy buena porque se ha hablado todo de la parte anatómica y cómo funciona esta parte del sonido, que lo vamos a tocar ahora al pasar. Bueno, la gran pregunta, ¿a qué nos enfrentamos con un diagnóstico auditivo? Es lo que siempre nos llega al consultorio, una mamá, un papá, una familia con un niño con un diagnóstico que no tiene idea en qué condiciones está, qué es la hipoacusia. ¿Sí? Bueno, para que nosotros podamos empezar a meternos en este universo de la hipoacusia, tenemos que entender la hipoacusia como tal, en toda su diversidad. El doctor nos hace referencia de que hay distintos tipos de hipoacusias, hay distintos tipos de pérdidas auditivas,
Entonces hay que entender la hipoacusia como tal y no simplemente como una pérdida auditiva y nada más. Porque de acuerdo a cuando sepamos en dónde estamos parados, vamos a saber cuál es la solución auditiva más adecuada para ese paciente. Sin irnos más, es tan importante entender la hipoacusia como todo el fenómeno de audición, ¿sí? Entender que la audición no es solamente los oídos, sino que este fenómeno extraordinario que tenemos los seres humanos tiene todo un proceso, que el sonido viaja a través del oído, va por todas las partes de estructuras, que es el oído externo, el oído medio, el oído interno, y las vías auditivas, y viaja a ese cerebro, que es lo que tanto ha hecho el cambio el doctor, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de hipoacusia y hablamos de audición, nos tenemos que enfocar precisamente en lo que siempre digo yo, que el protagonista de toda esta historia es el cerebro. Porque de nada nos sirve tener un oído equipado si ese cerebro sigue siendo sordo, ¿sí? Que es muy claro, como ha iniciado la presentación del doctor, que de nada sirve unos oídos si tenemos un cerebro sordo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que entender es que se tiene que hacer un trabajo integral, donde el objetivo va a llegar a alcanzar la corteza cerebral auditiva. Es decir, cuando hablamos de que los oídos no son solamente los oídos, sino son la puerta de entrada y el vehículo por el cual ingresa el sonido para llegar a esa corteza cerebral auditiva. Hablamos de hipoacusia, hablamos de audición, hablamos de cerebro, hablamos de corteza cerebral. Entonces, estamos hablando de un tema que se mete directamente en todo el desarrollo, o sea, en todo el tema del neurodesarrollo del niño. O sea que cuando hablamos de hipoacusia, una audióloga muy reconocida a nivel mundial, que es la doctora Carol Frexer, ella nos habla que la temática de la hipoacusia es una emergencia del neurodesarrollo y que hay que actuar precisamente dentro de los periodos fisiológicamente óptimos de plasticidad neuronal. ¿Cuáles son esos periodos óptimos? Tenemos de 0 a 3 años, que es un periodo crítico, que ahí van a estar todas las condiciones para que el niño pueda adquirir cualquier tipo de aprendizaje, no solo hablando de lo auditivo, ¿no? Entonces, en este periodo crítico, si todas las condiciones se dan, que el niño es diagnosticado correctamente, equipado adecuadamente y con la terapéutica específica, especializada, el éxito es casi clarísimo. Si todas estas condiciones no se dan y solo tenemos una de ellas, no vamos a llegar a nada, ¿sí? Tenemos después otro periodo donde los chicos generalmente llegan, que es en la etapa de los 4 a los 7 años, que es cuando el chico llega al consultorio porque no habla, algo pasa, o dice pocas palabras. Entonces ya tenemos toda una etapa que hemos perdido, que es la etapa de la plasticidad neuronal, que es el periodo crítico. ¿Qué pasa? ¿No tenemos que hacernos cargo? Sí, pero sabemos que los objetivos o las expectativas que vamos a pretender de ese niño no van a ser las mismas que las que pretendemos obtener en el primer periodo, ¿sí? Bueno. Hablamos de que se tienen que dar todos estos criterios previos, perdón, voy a volver atrás, el diagnóstico, el equipamiento y la terapéutica, para que tengamos éxito. El diagnóstico concreto sí o sí es indispensable. ¿Qué es lo que nos pasa en la hipoacusia? Como generalmente nos llega tarde el paciente porque el niño no habla o habla mal o algo está pasando,
La evaluación principal siempre es audiológica. Primero llega a la audióloga y después llega al médico. Entonces, nos quedamos a veces solamente con la evaluación audiológica y no va al médico especialista que es el otólogo o el otorrinolaringólogo que es otólogo. ¿Bien? Entonces, cuando vamos pasando por todas esas condiciones, que se hace la primera prueba, no sale bien, bueno, hay que ir al médico para que el médico especialista evalúe si oído en qué condiciones está para ver si puede seguir pasando por las demás pruebas audiológicas y llegar a un diagnóstico audiológico. ¿Por qué hago marco? Evaluación y diagnóstico audiológico. Porque una prueba por sí sola no significa nada. Necesitamos hacer todo este conjunto de evaluación para llegar a un diagnóstico concreto. De acuerdo al diagnóstico que tengamos, vamos a tomar un poquito de agua. Bien, de acuerdo a ese diagnóstico que tengamos, vamos a saber dónde estamos parados y vamos a poder explicar a estos papás qué condición tiene el niño y qué debe tener en dispositivos auditivos y qué terapéutica se va a plantear para este niño. Cada niño es un universo distinto. Entonces, tenemos que ver si se trata de una hipoacusia conductiva, si se trata de una hipoacusia neurosensorial. El doctor le ha hecho referencia hace un rato de dónde están ubicadas las lesiones, y de otra hipoacusia que no es conocida tanto, pero que la verdad que las estadísticas son muy altas, que es una neuropatía auditiva. Las neuropatías auditivas se caracterizan porque toda la estructura del oído externo, medio e interno está bien, pero ¿qué es lo que pasa? La lesión se encuentra, la falla se encuentra en el nervio auditivo, que es el encargado de que nos va a llevar toda esa información a ese cerebro que tanto buscamos llegar, ¿sí? Y otra cosa también tan importante, que es el médico quien va a orientar a la mamá, si estamos en presencia de una hipoacusia pura o con hándicap asociado. Es decir, que tiene otra hipoacusia, perdón, otra discapacidad más, otra problemática más. Donde a veces se piensa, se cae en el error de que la hipoacusia es la discapacidad primera, la discapacidad madre, ¿sí? Donde si resolvemos el parte de la hipoacusia, el niño resuelve todos los demás aspectos y repugna. No es así. Me han llegado niños implantados con discapacidades asociadas como por ejemplo paralíticos cerebrales, niños con TEA, por ejemplo, ya implantados, y pensando esos papás teniendo la idea, la ilusión de que ese niño al ser implantado resolvía todos sus demás problemas del desarrollo. Claramente no es así. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿A que se debe tratar de hipoacusia con discapacidades asociadas? Sí, se la debe tratar de la igual manera que se debe tratar todas las demás en conjunto. Cuando estamos en presencia de una hipoacusia, ese paciente debe ser intervenido interdisciplinariamente. No puede ser intervenido primero con el médico, después por la audióloga, después vemos cuando ya resolvamos esta parte, buscar la rehabilitadora, y la familia anda ahí al aire porque los responsables son los profesionales. No, ahí vamos destinados al fracaso total. Este paciente debe ser intervenido interdisciplinariamente y todos, cada uno de estos profesionales que forman el equipo tienen que también estar intercomunicados, ¿sí? El médico tiene que tener comunicación con la audióloga para que determinen entre los dos cuál es el dispositivo más adecuado para ese paciente, ¿sí? La audióloga, porque el médico puede plantear, y me parece que con audífonos podemos probar porque con audífonos va a andar bien. Pero la audióloga hace las pruebas y ve que las caídas son muy pronunciadas, que en las partes de los graves estamos bien, pero con unos audífonos potentes yo creo que va a andar y dejarlo ahí nomás. Después vamos viendo y le vamos diciendo al papá, no, hay que empezar desde cero todas las probabilidades que ese niño puede presentar.
Y la audióloga también tiene que estar íntimamente conectada con los rehabilitadores, porque la audióloga cuando hace la evaluación clínica, ¿qué es lo que pasa? Evaluamos en ambientes que están acondicionados, son amortiguados, donde el niño quizás con un adiestramiento responde bien a ese ambiente. Entonces la rehabilitadora, cuando lo va a trabajar, dice, mira, ¿sabes qué? Sí, perfecto, dentro del consultorio, en el ambiente cerrado en la casa, el niño anda de 10, el rendimiento del equipamiento es perfecto, pero cuando va a la escuela, cuando va a un cumpleaños, cuando se vienen todos a casa y hacen una reunión social, el niño está totalmente desconectado, no escucha qué, hace juego y él se termina aislando porque no entiende. Bueno, entonces ahí la rehabilitadora le da mucha información a la audióloga y le dice, me parece que tenemos que hablar con el doctor, con el médico, la doctora, y tema del dispositivo que va a ir indicado para ese niño. Otro de los pilares y el principal y el fundamental es la familia. Si la familia no está plenamente interiorizada en el tema, en lo que es el diagnóstico clínico de ese niño, el diagnóstico audiológico, qué tipo de hipoacusia tiene, y no está interiorizada en lo que requiere el manejo de cada uno de los dispositivos, también vamos al fracaso. La familia es el pilar principal de todos nosotros. Nosotros no somos nada si esa familia no coopera, ¿sí? Pero nosotros no somos los encargados de abrazar a esa familia, de orientar a esa familia para que entienda lo que a nosotros nos lleva toda una carrera entender, ¿sí? Aquí hay una gran pregunta que siempre me hacen, digamos, los papás, y que reciben, en la mayoría de los casos, una información muy errónea de parte de nosotros los profesionales. ¿Cuándo empezamos a rehabilitar? ¿Y cuándo equipamos? ¿Cuándo le ponemos ya el aparatito? Bueno, ¿cuándo empezamos a rehabilitar? En el mismo momento donde el niño llegó al médico y se determinó el diagnóstico de hipoacusia. ¿Por qué? Porque es tanta información y ese camino lo transitamos con la familia, ellos no pueden estar aislados y llegar después, cuando todo este proceso de diagnóstico y de equipamiento se haya concluido, ¿sí? La familia tiene que estar desde el momento cero y la rehabilitadora tiene que estar desde el momento cero, en íntimo contacto con el médico y la audióloga. No podemos trabajar uno por un lado, otro por el lado, y que yo esté ahí y ese aparatito, y está calibrado, y anda, y no funciona, pero ¿qué le he puesto? ¿Qué tengo que trabajar? Bueno, todo eso lo vamos a ir manejando, todo ese plan de tratamiento lo vamos a ir manejando si trabajamos integralmente, interdisciplinariamente. ¿Cuándo equipamos? Perdón, vuelvo para acá. ¿Cuándo equipamos? Dependiendo del tipo de hipoacusia va a ser el dispositivo indicado, ¿no? Pero supongamos que estemos ante la presencia de una hipoacusia neurosensorial profunda, donde la indicación sea el implante, pero no podemos esperar hasta que llegue el implante. Lamentablemente, vivimos en un país donde los tiempos burocráticos, no solo para la hipoacusia, sino para todas en general, no son los que deseamos. Se demora mucho tiempo hasta que lleguen, porque también son dispositivos que son de afuera, entonces llevan todo un proceso ahí administrativo hasta que se los pide y hasta que ingresan al país. Entonces pasa mucho tiempo para adquirir ese niño el dispositivo indicado. Pero no hay que dejar pasar el tiempo sin que ese oído esté estimulado auditivamente, aunque sea lo mínimo, porque la deprivación auditiva afecta tanto al desarrollo normal de la vía como de los centros cerebrales de procesamiento de esa información. Es decir,
se van a afectar todas las estructuras del oído, de las vías auditivas, del nervio, como también las áreas del procesamiento de aprendizaje. Ese cerebro también se va a afectar. Por eso hablábamos en los principios de los periodos críticos. No vamos a tener los resultados si diagnosticamos, equipamos y tratamos a un niño a primera edad que un niño de 6 o 7 años. Todas esas vías de desarrollo y todas esas áreas de aprendizaje están disminuidas. Entonces, los objetivos de aprendizaje no van a estar. Aquí, ¿qué importancia es que cuando un chico es diagnosticado y cuando es equipado, la audióloga y la rehabilitadora tienen que estar con toda la certeza de que esta escucha tiene que ser completa, clara y constante. Y toda esa información tenemos que trasladarla a la familia. ¿Por qué? Porque la familia espera sin saber el aparatito, sea el audífono, sea el implante, y cree que llegó ese aparatito y llegó la solución mágica. Entonces, se lo pongo a la mañana cuando está en casa, pero cuando va a la escuela, no, porque tengo miedo de perderlo. Claro que no, mejor no lo pongo, o lo van a ir, lo van a tocar. No. El niño tiene que estar trabajado, esa vía auditiva tiene que estar habilitada 24/7. Solamente cuando duerme se la saca, pero después tiene que estar todo el tiempo estimulándose esa vía auditiva. Ese niño tiene que tener una escucha completa, clara, constante en todos los ambientes, en la casa, en la escuela, en el jardín, en la casa de la abuela, en la casa del amiguito, en la vereda de la casa, en la plaza. ¿Bien? Bueno, les venía nombrando cuáles son los tipos de equipamientos tecnológicos que tenemos y uno de ellos es el audífono. El audífono, vamos a poner los dos, que el audífono y el implante coclear son muy similares en sus características, son muy parecidos, y me encuentro con médicos, pediatras, colegas incluso, o maestras especiales, o los mismos papás, que a todos llaman audífono y creen que tienen la misma funcionalidad. Los audífonos no son otra cosa, por supuesto, no menos importante, pero no son otra cosa que un amplificador de sonido. Es un aparatito que toma la señal acústica del ambiente y amplifica, aumenta el volumen y está regulado de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Eso es otra cosa muy importante, porque a veces me llegan chicos también que tienen un audífono que le ha dado fulanito, que le han dado de una obra social o de donde fuere que le proveen el audífono, pero es un audífono que no está calibrado, es un audífono que no tiene una audióloga de cabecera. La audióloga tiene que estar permanentemente en toda la vida del paciente. ¿Por qué? Porque no dejan de ser aparatos tecnológicos que requieren su control, requieren de ir viendo si tienen que hacer renovación o no. Es exactamente lo mismo que pasa con los teléfonos, que vamos renovando cada tanto porque la tecnología va modificándose. Bueno, lo mismo pasa con los audífonos. Tenemos que ver las condiciones internas y las condiciones externas de ese audífono del cuidado. De ahí va a depender también la funcionalidad que le dé a ese niño, a ese paciente. Y después tenemos el implante coclear. El implante coclear es otra cosa muy diferente al audífono. No amplifica el sonido, es un transductor de señal. Es decir, que transforma la energía sonora en energía eléctrica. O sea, nada que ver con el audífono. Y aquí les he traído un video donde explica, perdón, ahí, Nachito, donde explica cómo es el mecanismo de funcionamiento del implante coclear.
Cuando las ondas sonoras llegan al oído externo, viajan a través del conducto auditivo hacia la membrana. Desde ahí, las ondas sonoras son transmitidas mecánicamente hacia el oído interno y amplificadas. En el oído interno se encuentra la cóclea. La cóclea está compuesta por 3 conductos distintos. En el conducto medio se encuentra el órgano de audición y posee las células ciliadas sensitivas. Las células ciliadas pueden ser estimuladas eléctricamente enviando la señal a los nervios y luego al cerebro. En la mayoría de los casos el nervio auditivo continúa funcionando, pero las células ciliadas han sido dañadas o incluso han desaparecido. En un sistema de implante coclear, el sonido entra por un micrófono y viaja a través de un mini ordenador externo llamado procesador de sonido. El sonido desprocesado es convertido en información digital. Esa información digital es enviada a través de la antena transmisora hacia la parte del sistema quirúrgicamente implantado. El implante convertirá la información sonora en señales eléctricas que viajarán hacia una guía de electrodos insertados dentro del pequeño oído interno. Los electrodos estimulan directamente el nervio auditivo, enviando la información sonora hacia el cerebro. Pasando por alto el oído interno dañado, el implante coclear provee un mecanismo completamente nuevo para la audición. Bien, bueno, este es un video que me encanta porque es muy explicativo, es muy gráfico y uno realmente ve, espera Nachito, ¿no? Sí, sí. Uno ve realmente ahí cómo es todo el funcionamiento de este aparatito, que no solamente es un aparatito que va colgado en la oreja, tiene todas distintas partes externas e internas que hacen que tenga todo un desempeño fabuloso. A veces tenemos mucho miedo sobre el implante coclear. Es un dispositivo extraordinario donde la creación de esto hace que la audición tratada tempranamente, diagnosticada y tratada tempranamente, los resultados son increíbles, extraordinarios. Hay personas implantadas tempranamente con toda una terapéutica especializada donde estamos charlando y no nos damos cuenta que son personas sordas. Desarrollan habilidades auditivas y del lenguaje de igual manera y hasta mejores, porque es verdad, tienen habilidades auditivas muchísimo más agudizadas que nosotros los normoyentes, siempre y cuando se den todas las condiciones adecuadas, ¿sí? Aquí les voy a mostrar el video de un nene que se ha producido la activación del implante para que vean cómo son las respuestas, sus primeras respuestas auditivas después de haber esperado su implante. Nacho, ¿lo puedes poner de nuevo desde el principio, pero se puede subir el volumen? Porque, pregunta, ¿no? Porque ahí no se llega a escuchar el estímulo desde el software y ahí da la respuesta que viene cuando lo podemos escuchar nosotros también. No, él no lo escucha aéreamente, ¿no? Él lo escucha directamente, pero nosotros también lo podemos escuchar a través del micrófono de la computadora. Pero para que ustedes se den idea, cómo él responde
ante este estímulo auditivo que no podía conseguir con los audífonos. Y este niño ha estado mucho tiempo estimulado con audífonos, que la verdad que los resultados que él tiene con el implante también son frutos de toda esa estimulación previa que ha estado con el audífono, ¿sí? Miren la carita de alegría de escuchar simplemente un sonido, ¿no? Porque no está escuchando nada más, no es que escucha ni voz, nada, solo escucha ese estímulo y para él es todo. Bien, perfecto. Volvamos con... Aquí está un audiograma de sonidos familiares donde se refleja, podemos visualizar todo lo que hasta los que no estamos, los que no están todavía en el área, inmersos en el área de la audiología, ver toda la gama, tanto de frecuencias auditivas como de intensidades, en donde se posiciona cada uno de los sonidos que escuchamos cotidianamente. Entonces, a veces, con un dispositivo auditivo, que puede ser en primer lugar el audífono, llegamos a niveles donde algunos sonidos que son sumamente importantes para el desarrollo social de esa persona, y solamente alcanzamos algunas, y ese niño no le sirve o queda aislado en ciertos momentos de su vida. Entonces, yo por eso hago mucho hincapié en que la escucha debe ser completa, clara y constante en todos los ambientes de ese niño. Ya está, digamos, visualizado, ya hemos podido darnos cuenta de que los niños que están intervenidos como corresponde, con los dispositivos adecuados e indicados para ese niño, hacen la diferencia, hacen de ese niño no solo funcional dentro de un ambiente, sino en toda su vida. Bueno, vamos a la terapia auditiva verbal, que es la terapia especializada, digamos, dentro de esa área de la hipoacusia. El programa de estimulación auditiva va destinada sí o sí a la capacitación a papás. Este tipo de intervención no se hace con el paciente solo en consultorio, salimos, le damos la indicación a la mamá, no. Esta terapéutica se trabaja conjuntamente con la familia adentro del consultorio con ese niño, ¿sí? Donde son los papás los verdaderos protagonistas de adquirir todas las habilidades que después les van a ir y les van a reflejar en la casa 24/7, todos los días de su vida, con sus distintas experiencias, ¿sí? El niño no aprende porque yo le pongo unas tarjetitas dentro del escritorio y les hago los sonidos. No, la audición y el proceso del aprendizaje, la adquisición y el aprendizaje, el desarrollo del lenguaje va muchísimo más allá. No es tan simple como escuchar sonidos, ¿sí? Es mucho más complejo. Por eso es muy importante que nosotras dentro del consultorio metamos a esa familia y le incorporemos en todo este universo de la temática. Les decía que los ámbitos de trabajo no solo es en el consultorio con el niño, sino es en el consultorio con los papás, que les decía que entran al consultorio, el consultorio con el niño y los padres. Después van a necesitar hacer terapia solo con los papás, donde necesitan la atención total de ellos para sacarse todas las dudas en relación a la parte de los dispositivos, del manejo, de los controles, porque pasa y es muy común que vienen papás con el audífono cuando tenía 2 años y nunca más hizo nada. No fue a los controles técnicos, no hizo los controles de las evaluaciones audiológicas con la audióloga para ver si también su hipoacusia
está ahí estancada o ha evolucionado, entonces necesita otro tipo de dispositivo. Y pretenden que el niño repunte simplemente usando ese mismo dispositivo. También hay situaciones donde niños diagnosticados les brindan un audífono, que es un audífono genérico, que lo entregan una óptica o estos locales donde las ortopedias, donde el paciente va, deja la orden y deja una audiometría para que un audiólogo de Buenos Aires o de donde sea la central mande calibrado ese audífono. No, cada niño es un universo diferente. Y algo muy puntual, que es lo que ha dicho el doctor, que es valioso de resaltar, ¿quién es el que va a determinar cuál es el dispositivo indicado? El médico, el audiólogo, la revistadora, ¿quién? El paciente. El paciente te va a dar la respuesta de qué es lo que más se adapta a él, qué es lo que lo beneficia en todos los ambientes y no solo reducirlo al ambiente del consultorio. Nosotros no somos la vida y el destino de ese paciente si no lo llevamos a su ambiente natural. El niño que se desempeña, que es en la plaza, en el jardín, dentro de su casa. Bueno. Los objetivos a trabajar dentro de la terapia auditiva verbal, que nosotros nos manejamos con una categoría de percepción del habla, de Gerson-Moos, que esta nos ayuda a posicionar al paciente en qué condición está y cuál va a ser el plan de tratamiento que nos vamos a proponer para ese paciente, ¿sí? Hay 6 categorías, que ahora hay una 7 que no está agregada ahí, que ya les voy a hablar. Y los objetivos de trabajo, de acuerdo a dónde se posicione el paciente, vamos a trabajar. Nos basamos en el modelo de Herbert, que desarrolla las habilidades auditivas en primer lugar. Tenemos que bajar esa ansiedad del papá de que, ¿cuándo va a hablar? Pero no dice nada. Pero yo lo hablo, le digo y no me repite nada. No, porque primero pasa, un bebé normalmente pasa todo un año, incluso más de un año, porque desde la etapa del desarrollo fetal, el niño ya empieza a escuchar, entonces pasa todo un año escuchando para aprender los mecanismos súper complejos para el desarrollo, la adquisición y el desarrollo del lenguaje. Entonces, tenemos que trabajar primero las habilidades auditivas para poder llegar a la adquisición del lenguaje. ¿Cuál va a ser el primer objetivo? La detección. En la detección, trabajamos la capacidad de responder a la presencia y ausencia del sonido. Por ejemplo, objetivos a trabajar. La alerta espontánea al sonido, tanto de instrumentos como de juguetes sonoros, como de cualquier otro elemento que produzca un sonido, ¿sí? La alerta espontánea a la voz, donde el niño sea capaz de responder ante, digamos, nos vamos a una situación, está trabajando y la llama la mamá de espaldas y él tiene que reaccionar y buscar a su mamá. O simplemente dar la respuesta que, a escuchar. Entonces, ahí está la alerta espontánea a la voz, ¿sí? Después tenemos la escucha incidental. Ahí ponemos un ejemplo, por ejemplo, el golpe de la puerta. ¿Cómo sería? Estamos trabajando, me dan respuestas auditivas de los juguetes, de la voz, la mamá lo habla, pero de su sonido. Golpean la puerta, se cayó un aparato del otro lado, se produce un sonido espontáneo y el niño tiene que tener esa reacción, esa alerta incidental, ¿sí? Perdón, esa escucha incidental. ¿Cuál es el objetivo siguiente? Esto va con una cronología, ¿sí? No es que vamos así, aleatoriamente, no. Va con la cronología. Después pasamos a la discriminación, en donde es la capacidad de comparar dos estímulos, determinar si son iguales o diferentes, ¿sí? Por ejemplo, aquí que hacemos mucho hincapié y que los papás entienden también esta terminología. Nos queremos meter en los aspectos suprasegmentales. Comparando con la norma,
Bueno, primero les explico qué son los aspectos suprasegmentales. Son todas las características de la palabra, todas las características de la voz, las melodías, las intensidades, las voces suaves, más agudas, más graves, que es todas las primeras habilidades de comprensión de estos aspectos suprasegmentales que se dan en un bebé normoyente en los primeros meses de edad. Un bebé que le hablamos normal. Ay, qué lindo ese bebé, ¿de quién es? Ay, qué hermoso. El bebé nos va a mirar, no nos va a responder nada. Pero si nosotros le entonamos y decimos, ay, qué bello este bebé, ¿de quién es? Qué hermoso, el bebé reacciona y nos da una respuesta. No comprende lo que nosotros estamos diciendo, comprende todos los aspectos suprasegmentales. Va a responder de la misma manera si yo le hablo con palabras feas, pero con la misma entonación. ¡Ay, qué feo este bebé! ¡Horrible! ¡Aquí la Rosario! El bebé ¿sí? Porque toda la información que está agarrando ese niño es de lo suprasegmental. La melodía, las características de entonación, el volumen, si es una voz alta, una voz suave, ¿bien? Bueno. Aquí trabajamos la voz hablada, la voz cantada, digamos como que él empieza a discriminar de que existen distintos tipos de sonidos, que tenemos sonidos, que tenemos sonidos fuertes y que también tenemos sonidos suaves, porque a veces ellos responden a lo que es más relevante, ¿sí? Pero también tienen que prestar atención, ese cerebro también tiene que concentrarse a escuchar no solo los sonidos que son cómodamente audibles, ¿sí? Sino también a otros sonidos de intensidad más suaves. Y para eso trabajamos ahí en opuestos, ¿sí? Los fuertes con los suaves. Ahí son más fáciles de identificar para ellos. Como así también los sonidos intermitentes con los sonidos continuos. Bien. Y por último tenemos la identificación y el reconocimiento, que debe ser capaz de tomar información acústica para seleccionar el estímulo escuchado dentro de una serie de opciones, es decir, dentro de un formato cerrado. Aquí trabajamos los aspectos segmentales. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nosotros les presentamos todo un ejercicio con diferentes estímulos y el niño tiene que saber distinguir entre, cuando escucha auditivamente, entre una imagen y otra o entre una acción y otra, ¿sí? Y aquí ya trabajamos los aspectos segmentales. Anteriormente hablábamos de los aspectos suprasegmentales, que son las características de la voz, y aquí son de cada uno de los sonidos de los fonemas, de las vocales y de las consonantes, ¿sí? En donde él aprenda a escuchar y a distinguir las vocales y las consonantes, como recién les decía, ¿bien? Y por último es la comprensión, que es la habilidad de procesar toda esa información auditiva para construir un significado de palabras y de codificar el mensaje, ¿sí? Y no que él agarre solamente palabras aisladas de todo el discurso que vamos a decir. El objetivo es que el niño logre mantener una conversación, es decir, un discurso conectado, primero dentro de un formato cerrado, que sería, te pongo el tema en cuestión que vamos a hablar, y él ahí ya está anticipado, entonces sabe que puede llegar a responder, o sabe de qué información previa valerse para comprender los diferentes mensajes que le vamos a enviar. Para luego después se lo entrena así, para que luego después él sea capaz de llegar a comprender, pero en un formato abierto. Es decir, ingresa a terapia y tira un tema cualquiera en cuestión. Entonces no está anticipado, tiene que ser capaz de poder mantener el hilo de la conversación, ¿sí? Les decía recién que la categoría de percepción del habla nos da a nosotras mucha información objetiva de dónde vamos a posicionar al paciente y de ese plan específico que nos vamos a proponer para ese niño. Porque lo ponemos en cuestión, digamos, lo evaluamos al paciente y vemos cómo se ha manejado previo al implante y cómo va ese proceso de desarrollo, si va evolucionando o el niño se ha estancado.
que muchas veces ha pasado, ahora los periodos son más cortos, ¿no? Pero ha pasado que se tenían años a los chicos con audífonos súper potentes y el paciente no evolucionaba de acuerdo a lo que esperábamos. Las condiciones cognitivas eran excelentes, la familia acompañaba, tenía su médico de cabecera, tenía su audiólogo de cabecera, pero las pruebas daban, las pruebas objetivas en audiología daban un buen rendimiento de ese audífono, pero ¿qué pasa? Ese audífono funciona dentro de un ambiente y nosotros somos seres totalmente sociables que nos desenvolvemos en distintos ambientes a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿lo limitamos al paciente a solo que aprenda a escuchar y se desarrolle en el consultorio? No. No. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Lo único que me queda es que el verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es. Así que...